Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles los secretos de Kamala Harris, de la candidata presidencial, Kamala Harris. El primer secreto es que ella y su papá se llevan fatal. No se reúnen nunca, no se ven nunca, no hablan siquiera por teléfono. Son abiertamente enemigos o adversarios. O en cualquier caso no son amigos, no tienen una relación cordial. ¿Por qué? Vamos a ver. El papá de Kamala Harris se llama Donald, como Donald Trump. Donald J. Harris, como Donald J. Trump. Es un hombre ya mayor, tiene 80 y largos años. Fue en su día profesor de economía en varias universidades importantes, entre ellas, nada menos, Stanford, California. Estuvo casado con la mamá de Kamala. Esa señora, que murió el año 2009, era una científica, era una doctora, y se llamó Shaimala Gopalan. De ese matrimonio, entre Donald J. Harris, oriundo por cierto de Jamaica, y Shaimala Gopalan, proveniente de la India, nació Kamala Harris. Estuvieron casados Donald y Shaimala casi 10 años. Se casaron el año 63, se divorciaron el año 72. El año 72 Kamala tenía apenas 8 años, cuando sus padres se divorciaron. Pero no por eso Kamala y su papá ahora se llevan fatal y no quieren verse nunca, ni quieren hablar por teléfono cada tanto. No. ¿Qué pasó? Muchos años después, cuando murió la mamá de Kamala, Shaimala, Donald Harris, el papá de Kamala, no quiso ir a los funerales, no asistió. Kamala se quedó muy dolida o muy resentida con su papá. Le pareció que la ausencia del papá en los funerales de Shaimala Gopalan había sido un desaire no a la mujer que acababa de morir, sino un desaire a ella, a Kamala, y a la hermana de Kamala, porque Donald y Shaimala tuvieron 2 hijas. Bueno, 5 años después, Kamala, que no se había casado, que ya no era una jovencita, estamos hablando de 2014, que no tenía hijos biológicos, tampoco los tiene ahora, se casó con Douglas Emhoff, Doug Emhoff, Douglas Emhoff, judío. Me costó trabajo decir el apellido, Emhoff. Se casaron en Santa Bárbara, California. Y por supuesto, Kamala invitó a su papá, a Donald. Pero el buen Donald Harris no fue tampoco. No quiso asistir. Dejó plantada a la novia. O sea que es un tipo de cuidado, el papá de Kamala. Entonces, naturalmente, Kamala se quedó muy resentida y muy dolida de nuevo con su papá. Pensó que su papá había sido sumamente egoísta. En primer lugar, cuando no asistió a los funerales de Shaimala y luego cuando no asistió al casamiento de la propia Kamala, ¿no? Sin embargo, 2 años después, ya Kamala casada con Mr. Emhoff, que era un abogado muy exitoso en Los Ángeles, abogado de artistas, abogado de Hollywood, estos abogados ganan mucho dinero, el papá de Kamala aceptó comer con ellos, con Kamala y con su esposo Mr. Emhoff, y comieron en Washington, D.C., donde residía y donde sigue viviendo el papá de Kamala, Donald Harris. Y fue aparentemente una cena que se torció, no fue una cena feliz. Kamala recuerda que en la cena su papá, Donald, trató mal a Emhoff,
¿Por qué lo trató mal? Sabe Dios, pero no lo trató con cariño, le hizo muchas preguntas agresivas, indelicadas, hirientes. Bueno, desde entonces no se han vuelto a ver Kamala y su papá. Y eso que Kamala fue elegida senadora, eso que Kamala postuló a la presidencia en las primarias demócratas hace 4 años y no le fue bien. Luego Biden la rescató, le ofreció la vicepresidencia. Kamala ha sido vicepresidenta los últimos 4 años, pero su papá no ha querido verla desde aquella cena infausta en Washington, D.C. Y no se han visto a pesar de que viven a 3 pasos en Washington, D.C. Kamala y Mr. Emhoff viven en la residencia vicepresidencial, ¿no? Es una residencia muy bonita, yo la he conocido, que está en el noroeste de Washington, D.C., un poquito al norte de Georgetown, cerquita del observatorio naval, y es una mansión la casa donde vive la vicepresidenta, pero no es su casa, no es la casa que se asigna a quien ocupa la vicepresidencia. A menos de 2 millas de ahí vive el papá de Kamala, o sea, a distancia caminable, están a distancia caminable, a menos de 2 millas, pero no se han querido ver todos estos últimos años. La última vez que se vieron fue entonces en aquella cena hace 8 años, ¿no? El papá de Kamala se volvió a casar con una señora de Jamaica llamada Carol. El papá de Kamala proviene de una familia rica, de terratenientes, de empresarios prósperos en Jamaica, dueños de supermercados, ¿no? O sea que tiene un buen pasar, ¿no? Y ha tenido una vida principalmente académica, intelectual, profesoral, ¿no? Pero decidió él distanciarse de su hija Kamala, ¿no? No fue al revés, fue él quien decidió distanciarse de Kamala. Primero cuando se divorció de la mamá de Kamala, pero sobre todo cuando no quiso ir al funeral de la mamá y en particular cuando no quiso ir a la boda de Kamala, ¿no? Que un padre no quiera ir a la boda de su hija biológica no es un asunto menor, ¿verdad? Bueno, el segundo secreto que quería contarles de Kamala es que ahora, bueno, como saben, ella está casada, no tiene hijos biológicos, pero está casada con Mr. Emhoff, ¿no? Mr. Emhoff estuvo casado largo tiempo con su primera esposa, una productora de cine llamada Kirsten. Tuvieron 2 hijos, una chica, un chico, que ya están grandes, ¿no? Y que cariñosamente no le dicen Kamala a la señora Harris, sino Mamala. Bueno, entonces, cuando estaba casado con su primera esposa Kirsten, este pícaro de Douglas Emhoff, Mr. Emhoff, abogado exitoso, ganaba bien, abogado de estrellas de Hollywood, tuvo un amor escondido, un amor clandestino, con la nani que cuidaba a sus hijos pequeños. Ah, bueno, un angelito. Dejó embarazada a la nani llamada Nayen Naylor, la dejó embarazada. Luego la nani perdió el bebé. Debido a ello, Kirsten decidió que no quería seguir siendo la esposa de Mr. Emhoff, ¿no? Porque él había embarazado a la nani nada menos. Así que ahí terminó el matrimonio y no terminó de buena manera. Ese es otro secreto, que el actual esposo de Kamala, en su primer matrimonio, fue infiel, fue un picaflor, fue un pícaro y embarazó a la nani. Y el tercer y último secreto que les quiero contar es que después de divorciarse de su primera esposa Kirsten, y antes de enamorarse de Kamala y casarse con ella, Mr. Emhoff, el picaflor, que ahora es segundo caballero de la nación, pero si gana Kamala en noviembre será primer caballero de la nación, un cargo honorífico que nadie ha ocupado en la historia de este país porque ninguna mujer ha sido todavía presidenta de la nación. Mr. Emhoff protagonizó un bochornoso y escandaloso episodio de violencia física contra su novia en mayo de 2012. Ya digo, ya se había divorciado, ya digo, todavía no se había enamorado de Kamala, había ido con su novia al Festival de Cannes, al sur de Francia. Esto lo ha reportado hace 2 días un tabloide británico, el Daily Mail, que ha reventado la primicia. La primicia se describe brevemente así. Mr. Emhoff y su novia
a la que el tabloide Daily Mail llama Jane, viajaron de Nueva York a Oslo y luego de Oslo a Niza, Francia, sur de Francia, para asistir al Festival de Cannes, porque ya digo, Mr. Emhoff era abogado de estrellas de Hollywood. Entonces los invitaron a una gala benéfica de una fundación que recaudaba fondos para las víctimas del SIDA. Esta gala tuvo lugar a fines de mayo de 2012 en el Hotel Du Cap, el Eden Rock Du Cap, al sur de Francia, un hotel precioso, ¿no? Y entonces fueron Mr. Emhoff y su novia Jane. Y al parecer tomaron mucho, tomaron demasiado, bebieron con desmesura y por supuesto se alicoraron, se emborracharon, ¿no? A la salida, Emhoff y su novia estaban haciendo una cola larguísima, larguísima, larguísima para tomar taxis. Y todos eran famosos, ricos, celebridades ahí en esa cola, saliendo del Hotel Du Cap, el Eden Rock. Y entonces parece que la novia de Emhoff coqueteó con uno de los muchachos del ballet parking para que él le hiciera cortar la cola. Pero la novia no quiso coquetearlo con una intención erótica, lujuriosa de acostarse con él. La novia le ofreció un billete de 100 euros para que el muchachito le consiguiera un taxi, digamos, saltando la cola. O sea que algo que cualquiera de nosotros podría haber hecho también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Mr. Emhoff no entendió bien lo que había hecho su novia, Jane. Creyó que Jane estaba coqueteando con un chico del ballet parking y en realidad Jane lo que estaba haciendo era tratar de conseguir un taxi más rápido y él se acercó a Jane y le dio una bofetada sonora, un cachetazo que le hizo doblar la cara. Y entonces delante de todo el mundo fue un escándalo, ¿no? Pero Jane contraatacó y le dio no una sino dos bofetadas a Mr. Emhoff y todo el mundo vio este escándalo. O sea que se puede afirmar que el actual esposo de la candidata presidencial Kamala Harris en su primer matrimonio fue infiel porque embarazó a la nani y después, ya divorciado, fue físicamente violento con su novia porque le dio un cachetazo a la salida de un hotel en Cannes, al sur de Francia. Esos son los secretos de Kamala Harris que quería contarles hoy. Seguimos. ¡Llegó Leo! ¡Oh! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá.